Bien, pues nada, aquí estamos. El Hexagrama número 46. El empujar hacia arriba. Con una característica fundamental, la pongo en primer término porque es importante. Este empujar hacia arriba debe ser necesariamente conforme a un modelo ejemplar, en relación a lo que se haya consultado. Hay un leitmotiv, como digo, suelo decir, que cubre todo el ámbito de los hexagramas, ¿no? Que en todos se recomienda el comportamiento que sea propicio conforme a lo mejor de uno, es decir, es propicio ver al gran hombre, comportarse como una persona de principio. Y en este hay una singularidad muy específica en la que dice que es preciso ver al gran hombre. De ahí que haya que necesidad de tener un modelo, ya sea presencial o ya sea virtual, en relación a aquello que hayamos consultado. Eso así en primer término. Empujar hacia arriba, la imagen es el esqueje de una planta, después de haber brotado la semilla, se va abriendo camino, sorteando las distintas dificultades, los terroncitos de tierra apisonados, las piedrecitas, y con un sentido claro de orientación, cual es indeclinable en el mundo vegetal, la búsqueda de la luz, de la alimentación, de del proceso de alimentación solar, orientado siempre hacia la claridad, hacia la luz solar, sorteando con esfuerzo como el esqueje ese progreso hacia arriba. Bien, dicho esto, lo situamos secuencialmente entre la recolección, el hexagrama que vimos hace un par de semanas, el 45, la reunión, que tanto significa el lugar donde el lago, donde confluyen todos los ríos de la región, o el lugar donde todas las criaturas de una misma afinidad, ya sea de carácter material o espiritual, un, un mercado, un templo, lo más trascendente obviamente, lo más elevado el carácter de templo, donde confluyen las personalidades que empatizan en un mismo sentir espiritual. Entonces, y también significa la recolección, el fin de la cosecha cuando se recolectan y se unen los granos y los distintos frutos, cada uno en su lugar. Bien, entre ese sentido de la comunidad, de la recolección y el hexagrama posterior al que llevamos hoy, que es la desazón, cuando se agotan por una u otra causa las fuerzas y que está representado por un lago cuyas aguas se han subsumido, que sería el proceso del agotamiento. Pues tenemos entre ambos, que también es el 47, es decir, el siguiente es prueba del carácter, pues entre la recolección y ese proceso de agotamiento al que inevitablemente como prueba de carácter habremos de padecer en algún momento o gozar, según la visión con la que se quiera ver, tenemos el 46, el empujar hacia arriba. El nuclear de este empujar hacia arriba en el que es preciso tener un modelo. Pues como es preciso tener un modelo y es empujar conforme a principios para una alimentación equilibrada, creativa, ecológica, civil, colectiva, pues el nuclear es el 54. El aspecto que debemos colegir del 54 como nuclear para este 46, pues es aquella radical, aquella concepción fundamentalmente radical del 54 en la que
por la eternidad del fin, el noble reconoce lo perecedero y por tanto antepone el deber al mero deseo visceral del querer o del placer. Dicho esto, lo tenemos secuencialmente colocado y con las características fundamentales expresas. Esto sería el 46 sin línea mutante. Cuando entramos en el orden de las líneas, en la primera línea, el duque de Zhou, haciéndose eco de lo trascendente, nos dice que el consultante, en el caso del consultante al que nos referimos siempre como supuesto, en relación a lo que ha consultado, tiene una posición muy humilde, baja, primera línea estructural, referencia a la estructura, ¿ok? Primera línea, posición humilde, en un hexagrama que tiene que esforzarse para comportarse conforme a un patrón, pero nos advierte el duque de Zhou, no vanamente, no es ni siquiera por su propio criterio, sino por una captación de lo trascendente, que hay una excelente relación íntima entre el consultante y aquello superior que lo relaciona con su propósito. De manera que aunque está en humilde posición esta primera línea, pero está, como yo digo, en una buena correlación interna para poder producir los efectos de armonización que anticipan la mutación con el hexagrama complementario, que sería la paz, para conjugar las distintas energías, aun desde una posición tan humilde, para hacerla fructificar conforme a la paz. La paz es aquel hexagrama perfectamente equilibrado que propicia lo bueno y al mismo tiempo va frenando y drenando lo negativo. Esa sería una visión para la primera línea en mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la segunda línea, el dictamen trascendental reconoce en el ánimo y en el ser del consultante una cierta solidez de carácter en relación a aquello que pretende. Es decir, es persona sólida y fuerte en lo que pretende, pero también apunta sutilmente que carece de finura, es decir, que adolece de cierta rudeza en su comportamiento y su desarrollo en relación a su proyecto y que por tanto no le debería costar trabajo hacer un pequeño sacrificio, limar las asperezas, sutilizar su propio propósito para equilibrar los extremos, que es lo que nos indica la mutación de la segunda línea. El equilibrio, la balanza equilibradora de la modestia que sopesa los extremos y hace que el fiel de la balanza esté en el centro en función de quitar lo que esté en demasía y llenar lo que esté en falta. Esta sería una respuesta pertinente para quien ha obtenido la línea segunda del 46. Pasamos al tercer supuesto, en línea, como sabemos, multitensionada, ¿no? En la que puede haber dudas, porque aquí, en la labor respecto de la cual lleva la consulta oráculo, el consultante, va a no tener eco, no encontrar eco en su proyecto. Ni a izquierda ni a derecha no le van a decir ni bonito ni feo. Pero no debe confundirse ni amilanarse por esa carencia de ecos externos. No debe vacilar. Yo uso el símil de la de la flecha o de la bala, que una vez que ha salido de la ballesta, del arco o del arma de fuego, no vacila en cubrir el trayecto hacia la diana
que previamente ha objetivizado. Es decir, el consultante, aunque pueda tener dudas por no recibir parabienes ni críticas en su desarrollo, no debe vacilar en su proyecto previamente fijado. De manera que lo pertinente para una situación de este orden nos lo indica el complementario de esta línea, que es el 7, el ejército. Disciplinarse conforme al objetivo de necesidad, poniendo los propios recursos y los que uno tiene legítimamente al alcance en un orden estratégico para la consecución. Bien, esa respuesta para la tercera línea en mutación. Con la cuarta línea en mutación, en el salto cualitativo de trigrama inferior a trigrama superior, ya tenemos a la vista en el ámbito del consultante, en el ámbito de la consulta, a alguien o a algo que es tan meritorio en relación a nuestro propósito que debemos subirlo como los antiguos reyes de las dinastías tradicionales chinas, a sus ayudantes capaces, lo subían al propio panteón familiar. De manera que aquí hay un compromiso de orden ético en el que debemos valorar suficientemente los recursos o las personas que tenemos en el medio de este trayecto como para subirlas a nuestro propio carro familiar y darle durabilidad, que es lo que nos indica el hexagrama complementario, que es el arquetipo perfecto de la duración y que tiene como imagen el matrimonio tradicional, que pasando por distintas vicisitudes en función de su alta finalidad, permanecen unidos hasta el cumplimiento. Bien, esa sería posible respuesta para la cuarta línea. Con la quinta línea, aunque estamos en línea de gobernación, posición de gobernación, aquí la cuestión es no tratar de saltarse los grados, no precipitarse, no porque el ánimo, no porque la posición sea buena, querer saltarse los eslabones elementales. La cuarta línea debe tener perseverancia de manera continua, me estoy repitiendo, redundando, en mantenerse escalón a escalón desde las bases más elementales. Tener en cuenta los elementos fundamentales para perseverar en la alimentación del proyecto conforme a la distribución y ordenamiento de ello. Esto para la quinta línea, cuyo complementario es el 48, el pozo, lo común, el lugar común. Bien. Y en la sexta, hablamos también alguna alusión a lo estructural para que vosotros mnemotécnicamente sepáis, ¿no? Primeras líneas iniciales, sextas líneas ya en el colmo del asunto, pues bien, aquí los arrabales, aquí se ha salido uno del entorno o tiende a salirlo si el estudio es previsor. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, el 46, en la línea sexta del 46, o bien estamos o bien propendemos a avanzar por exceso más allá de lo pertinente. Y entonces nos metemos, he dicho, los arrabales de las ciudades, porque suelen ser los lugares donde menos seguridad cívica hay, ¿no? Donde una es posiblemente más víctima, más propiciatoria de salteadores. Entonces, en esta línea se aconseja una imperturbable perseverancia en la rectitud
Y el complementario, que no es otro que el 18, nos advierte de que a ver si por un querer progresar constante no estás metiendo la gamba y estás corriendo el riesgo de echar el trabajo a perder. De manera que retrotrae tu pensamiento al deslinde de este tiempo para corregir las posibles derivaciones inadecuadas que pudiera haber y afirmarte en el buen camino. Con esto concluimos las 6 líneas de carácter mutante individualmente. Cuando dando pie a nuestro ciclo tenemos que conciliar en una primera consulta la línea 1 y la 2, pues tenemos que de una parte hay una predisposición interna que nos vincula espiritual o muy empáticamente con el objetivo de la regencia del propósito, y la segunda línea que nos dice, pero no obstante tus formas son rudas a la hora de gestionarlo. Sería bueno que sacrificaras algo de tu parte por ser más modesto y equilibrar las proporciones del asunto. Con ambas mutaciones, el complementario total es el 36, que de alguna manera la síntesis que debemos colegir es: no pretenda hacer brillar tanto tu luz, permanece anonimado en medio del trabajo. Bien, esto para la primera y segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar la primera y tercera, pues debemos entender en principio esa íntima armonía de correlación con el buen gobierno de lo que pretendemos y la duda práctica que en su desarrollo vamos a en algún momento a tener por falta de ecos externos, crítica favorable o desfavorable en relación a lo que pretendemos. Pero que el dictamen oracular nos dicen debe ser como la espada lanzada, como la flecha en vuelo o como el disparo en busca de la diana, sin vacilación hacia el objetivo. Con la complementación de ambas líneas se produce el hexagrama 19. El acercamiento de proximidad para análisis detenido del asunto, pero también con largueza previsiva para evitar las posibles carencias futuras o lo que nos pueda deparar el futuro como sorpresa indeseable y poder prevenirlo con antelación. Esto para la primera y tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la primera y la cuarta, volvemos a tener en principio pues la corroboración por parte de lo trascendente de que tenemos una posición humilde, pero con una predisposición interna con el gobierno de la situación muy, muy empática, de manera que eso es un buen principio. Y la cuarta línea que dice que debemos subir a nuestro propio carro parte de los elementos o la persona, o bien elementos, o bien las personas que nos están ayudando, que son dignas de que las subamos a nuestro carro, a nuestro propósito, a nuestro bagaje, para darle duración en relación al proyecto. Con la mutación de ambas líneas, el hexagrama complementario es el 34, que nos dice el gran poder, que nos sitúa con el buen entendimiento de ambas líneas y la asimilación práctica, estamos en posesión de un gran poder. Un gran poder, pues bueno, es la línea
ya rebasa el orden de la energía, del equilibrio, que es la paz, con 3 líneas yang y 3 líneas yin. Aquí hay ya 4 líneas yang, y cuando se tiene un poder grande, más que en el emprendimiento, la actitud debe ser de observancia, de no pisar camino que no se corresponda al orden. Bien, esta sería una respuesta para la primera y cuarta línea de mutación. Cuando las que debemos conjugar son la primera y la quinta, pues tenemos aquel espaldarazo que nos da lo trascendente diciendo que pese a nuestra posición humilde, tenemos una predisposición interna muy buena para llevar las cosas a un equilibrado movimiento energético de paz, pues con la quinta, además, que la quinta, el acento, pone el acento en no querer saltar las gradas, porque ya estamos en una posición de gobernación. Es decir, aquí entre el primero y la quinta hay una tensión que ya el consultante salta de esa posición inicial humilde a una posición de gobierno confirmado en que lo está haciendo bien. Pero ahí puede haber una infatuación interna que pudiera que uno quisiera saltarse las gradas y te dice, no, dale al freno y persevera en el manejo de los fundamentos rudimentarios de lo elemental. Con ambas líneas, el complementario es el 5, la espera. Espera con el trabajo bien hecho de la primera línea y tu buena empatía interior, y también con el ascenso logrado, pero sin querer saltarte los grados y tratando todavía con los elementos básicos del 48 del pozo. Y espera. Bien, esto para la primera y quinta línea en mutación. Cuando debemos conjugar los extremos, la primera línea, en la que estamos muy bien empatizados, pero en la sexta, en la que ya hay un puntillo de arrogancia que nos dice, pues yo que he hecho tanto voy a seguir más. Y tiende a salirte por los bordes oscuros de la ciudad, con riesgo, con bordes oscuros del proyecto. La exigencia para la sexta línea es de una inconmovible perseverancia cuando las cosas no las tenemos totalmente claras, y que revisemos los fundamentos para meter las correcciones pertinentes, no vaya a ser que el trabajo se eche a perder. Con la mutación de ambas líneas, el complementario general es el 26, la universidad de la vida, como yo lo llamo coloquialmente. Es decir, el gran emporio cultural de la civilización siempre tiene unos referentes pertinentes que nos deben servir de ejemplo para cultivar cualquier actividad humana que tenga repercusión sobre la propia persona y el elemento colectivo que nos rodea. Con esto cumplimentamos una posible respuesta para la línea primera y sexta. Cuando subiendo un escalón básico, nos situamos en la segunda línea, aquella en la que lo trascendente nos dice, wow, eres una persona sólida en tus principios, pero eres rudo en tu manifestación. Haz un pequeño sacrificio para equilibrar los extremos, con la modestia. Bien, tenemos esa segunda línea y la tenemos que conjugar con la tercera, que tiene unos atisbos de vacilación por falta de eco en el exterior, pero que en función de la lección de lo trascendente oracular nos dice, no vaciles en dirección a tu objetivo, como la flecha una vez lanzada no vacila en cubrir el espacio hasta la diana. Con ello, el complementario de estas dos líneas es el 2. No cumpleas negadamente con lo previsto, no te desvíes y no metas nuevos proyectos.
pero cumple abnegadamente. Bien, esa sería una posible interpretación para la segunda y tercera línea del 46. Cuando debemos conjugar la segunda con la cuarta, en el supuesto de otra consulta, pues tenemos que el hesagrama nos reitere, perdón, la línea nos vuelve a insistir sobre la firmeza y solidez de nuestro carácter, pero también nos pone de manifiesto las maneras rudas, las formas rudas con que solemos tratarlo, aconsejándonos que equilibremos, que sacrifiquemos por un modesto equilibrio. Y la cuarta que dice aquellos elementos que has enfocado o aquellas personas a las que has enfocado en la consulta son dignas de que las subas a tu propio panteón familiar y le des durabilidad en función del cumplimiento del proyecto acerca del cual consulta. Cuando conjugamos ambas líneas, el complementario es el 62, que te dice: estate en lo inmediato, pequeño y concreto. No tengas grandes vuelos de ambición, que ya serían rebelión. Sé como el pájaro cuando está cuidando a su nidada, que se aleja del nido lo justo para adquirir el alimento preciso de sus polluelos, que de lo contrario podía caer, si eleva el vuelo, en manos de la rapaz. Bien, en lo inmediato, pequeño y concreto es el complementario de la línea segunda y cuarta en mutación. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la segunda línea, aquella que bien es cierto que reconoce nuestro sólido propósito y nuestra firmeza de carácter en lo que pretendemos, pero que nos dice: oye, eres rudo o eres ruda en tu comportamiento, debieras sacrificar para equilibrar los extremos y hacerlo adecuado. Y la quinta línea que dice: no tengas la pretensión de saltarte las gradas, sigue elaborando con lo elemental en torno en el pozo de lo común, donde las criaturas todavía conceptualmente te pueden entender en tu discurso fundamental. Bien, con las dos líneas, con la segunda y quinta, el complementario nos muestra dificultades en el tiempo de la evolución. Y ante las dificultades, lo primero, hesagrama número 39, lo primero que debe hacer el noble es pararse y, en lugar de echar balones fuera, como suele hacer la persona vulgar, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene, etcétera, etcétera, analizar las posibles implicaciones del propio comportamiento con las dificultades que hay delante, y así ver de qué manera puede solventar, soslayar este tipo de dificultades. Bien, esto una posible respuesta para la segunda y quinta línea en mutación. Cuando debemos conjugar la segunda y la sexta, pues volvemos a tener de partida el reconocimiento de nuestra solidez de proyecto y firmeza de carácter, pero de la rudeza de forma que debemos corregir por medio de un sacrificio para equilibrar los extremos. Y la sexta, que dice: no saquen los pies de lo común, del mundo civil, no te envalentones. Cuando andes en oscuridad, debes ser muy perseverante en el sentido de la rectitud, y más allá de ello, incluso analizar las posibles fallas de tus pasos para no echar el trabajo a perder y poder corregirlo y enderezarlo. Cuando mutan estas dos líneas, el complementario total que viene a hablarnos, a terminar el discurso para el consultante, es el 52.
el aquietamiento. El aquietamiento objetivo sin ir más allá del momento presente. Desapego del yo a fin de poder objetivar claramente en qué posición está uno y aquello de lo que se ocupa y que ha llevado al oráculo. Sin ir ni para atrás ni para adelante, sino en el momento actual. Esto sería una posible respuesta para la segunda y sexta línea en mutación, con el 52 como complementario. Cuando damos otro salto, subimos un peldaño y pasamos a la tercera, pues somos como aquella bala disparada o como aquella flecha ya lanzada, pero a la que de alguna manera accede la inquietud de la inseguridad. Oye, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, pero sin embargo no obtiene ninguna respuesta exterior. Y lo trascendente dice, no dudes, disciplínate conforme al objetivo previsto, avanza en esa dirección. Y la cuarta línea que dice, da duración y sube a tu propio panteón familiar a los elementos o a las ayudas adecuadas que tienes en el entorno para darle duración. Pues con ambos consejos de la línea tercera y cuarta, el complementario es libérate de dudas e intégrate inmediatamente a lo cotidiano, a la labor cotidiana. Hesagrama número 40, la liberación. Si te queda todavía cosas que hacer, hazla pronto y con generosidad, sin ser cicatero, con las minucias y solventa el asunto con la liberación de las energías. Esta sería una posible interpretación para las líneas tercera y cuarta. Cuando debemos conjugar a la tercera, la de la duda, pero que sin embargo lo trascendente, lo oracular, dice no dudes, vea disciplinadamente hacia tu objetivo, pero sin saltarte, ya estamos pasando a la quinta línea, sin saltarte las gradas. No pretendas subir las gradas de dos en dos. Elabora fundamentalmente en base, con perseverancia, en base a los rudimentos fundamentales. Y el complementario que se origina de estas dos líneas es el hesagrama número 29. Can, lo abismal, sé como el agua, transparente, sin más pretensión que discurrir por donde donde la gravedad te permite el terreno circunstancial, con adecuación, con transparencia. Bien, esto y va fertilizando por allí por donde pasa, como hace el agua en su cotidiano, en su incansable discurrir. Bien, esto como posible respuesta para la tercera y quinta. Cuando la respuesta que debemos conjugar son las líneas tercera y la sexta, volvemos a tener las dudas de quien está en medio de la labor y por no tener resonancia en el entorno, lo acosa de alguna manera o apunta con acosarlo la duda, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, pero el oráculo te dice, no debes dudar en relación a tu diana, como no duda la flecha lanzada en seguir su ruta. Esa es la tercera. Y la sexta que dice, pero sin envalentonarte demasiado e ir fuera de rumbo. Cuando presumas que estás en oscuridad o fuera de rumbo, analiza tus pasos para darle la pertinente corrección antes de que el trabajo se llegue a echar a perder. El complementario de ambas líneas es el hesagrama número 4. El hesagrama número 4, aparte de ser la necedad juvenil, el carácter colegible fundamental para la interpretación, para la inclusión
en este compendio de consejo oracular es que el río, el arroyo, ha de formarse poco a poco. Acaba de surgir ahora y debe ir acopiando conforme le permite la naturaleza del entorno. Es decir, ha salido el arroyo en la falda de una montaña, arriba, en el manto, arriba. Y tiene que empezar a discurrir, pero debe discurrir conforme al entorno de obstáculos que le presenta el medio en el que tiene que abrirse camino. Y va acumulando hasta abrirse un cauce que va a llevar un tiempo de acumulación de camino. Bien, esta sería la propuesta para la línea tercera y sexta. Volvemos a subir otro peldaño y nos encontramos con la cuarta línea y el texto que nos dice, en relación a lo que acabas de consultar, esos elementos o ese personal que tienes visualizado, debes subirlo a tu propio carro para darle duración. Súbelo a tu propio panteón. No son meros pagados, son personas dignas o elementos dignos de que cuentes con ellos de manera duradera para tu proyecto. Línea cuarta. Y la quinta, pero no obstante, cubriendo las gradas una a una desde la base elemental, sin infatuarse por ello, por llegar a cierto nivel y querer avanzar con demasiado ímpetu. Poco a poco, desde lo elemental. Porque ahora mismo el complementario que producen ambas líneas es el hexagrama número es el hexagrama número 28, la sobrecarga. La sobrecarga, que lo que te propone es que aun en soledad redistribuyas aquellos elementos que amenazan con el posible hundimiento. Bien, esa sería una posible respuesta para la cuarta y quinta línea de mutación. Perdón, voy a darle cabida a Mónica. Bienvenida, Mónica. Gracias. Continuamos, Descanso. continuamos con el discurso. Vamos a conjugar las líneas cuarta y sexta. Vale, estupendo, gracias. Venga, vamos a ello. La cuarta y la cuarta es aquella en la que debemos tomar los elementos, como digo, si se trata de elementos materiales para nuestro proyecto o personas que puedan servirnos en nuestro proyecto, debemos integrarla como parte del propio patrimonio familiar, subirla al panteón familiar, que se diría en términos tradicionales, que es la referencia de la línea. Que los shows a los ayudantes capaces, pues los subían como al ámbito familiar, le daban lugar en el panteón familiar. Esto también se ha hecho no solo en la China tradicional, sino también en Occidente, el subir a los ayudantes capaces al propio ámbito de la familia. Este es el encargo de la cuarta línea, que es la que a la que debemos conjugar ahora en principio, junto con la sexta. Es decir, bien, sube a tu panteón familiar, dale duración en tu proyecto a los elementos que tienes encartado en la pregunta o a las personas, pero cuidado con no derrapar por las afueras por las afueras peligrosas de la ciudad. Sé inconmoviblemente perseverante en la rectitud y, si acaso,
para evitar el deterioro del trabajo, el echarlo a perder, analiza las posibles deficiencias por indolencia, de debilidades que se te puedan colar por indolencia, para corregirlas sobre la marcha y evitar el desastre del trabajo, porque aquello con lo que te la estás jugando, que es el complementario total, es el caldero, la condimentación de un elevado alimento digno de ser ofrendado a los dioses. El 50, el caldero. De manera que esta es una posible interpretación para la línea cuarta y sexta del hexagrama número 46. Cuando en el siguiente paso estamos en la quinta línea de gobernación, sobre las gradas, donde el consejo oracular ya nos previene de que debemos ser perseverantes en el cuidado de los elementos fundamentales, de los elementales del pozo, y no querer saltar las gradas. En la sexta nos previene de que no vayamos a avanzar impetuosamente más allá de los límites de civilidad y nos metamos en terreno de oscuridad. Que seamos perseverantemente observadores de la línea de lo correcto y que anticipemos nuestra capacidad de retroanálisis para prever el no echar nuestro trabajo a perder por indolencia, por dejar pasar las cosas, porque ya estamos en una posición muy alta y nos podemos permitir el derrapar. Para nada el derrapar. Ojo, ojo a la corrección. Y poner el proyecto como una estrella guía, con esto aludo al complementario total, que es el hexagrama número 57, y que nos dice que debemos ir proyectando en relación siempre todos los pequeños esfuerzos dirigidos gentilmente, con perseverancia, hacia la orientación de esa estrella norte. Bueno, con esto acabamos por conjugar las líneas quinta y sexta. Y con ello concluimos también la clase de hoy. De manera que